Evidentemente, cuando se trata de materiales arqueológicos, de hallazgos arqueológicos, son todos importantes, ¿no? Son parte de nuestra historia y van a ser parte de nuestro futuro siempre, ¿no? Son importantes. Lo que estamos resolviendo entre las instituciones que estamos a cargo de esto es qué camino vamos a tomar para mantenerlo, para difundir y para saber qué es, ¿no? ¿Cuáles son los estudios que siguen a la presencia de ustedes hoy acá? Bueno, probablemente en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, del municipio, de la Universidad de la República, de la Prefectura Nacional, además de la Comisión de Patrimonio, la idea es evaluar un poco cuál es el estado de integridad y estabilidad que presenta el resto de la embarcación histórica en este sitio particular de la costa, ¿no? Creemos que el patrón de estabilidad que presenta es relativamente bueno, o sea que se encuentra en un equilibrio dinámico. Y a partir de eso nos queda solo enfocarnos en los estudios de las características náuticas, que nos pueden dar datos sobre a nivel histórico, nos pueden dar datos a nivel de procedencia y algún otro tipo de cosas. El tema náutico lo que tiene es eso, que es, tiene una globalidad que supera lo histórico nacional, ¿no? La investigación empieza primero diagnosticando qué es, a qué tipo de embarcación puede pertenecer estos fragmentos, el origen de su fabricación y su cronología, y en base a eso se abre un amplio abanico de investigación que es ya sea los registros nacionales de tráfico de buque y también internacionales, ¿no? En cuanto a la construcción, por los datos primarios que ustedes tienen, ¿nos pueden dar alguna referencia de qué se trataría esta nave? Yo como profesional no puedo aventurar una opinión, o sea, no es definitivo el sentimiento, lo que puedo ver a simple vista ahora. Después de una minuciosa revisión de los datos que saquemos de la estructura, podríamos determinar. Yo creo, a simple vista, sí, gracias, por suerte ahora está enterrado, está bien conservado, que podría ser una embarcación del siglo XIX, pero no tenemos los datos reales como para afirmarlo, o sea, no lo podemos afirmar en estos momentos. En un futuro sí lo vamos a hacer. Veíamos que, por ejemplo, tornillos no tienen, simplemente tienen algunos elementos de bronce y después tarugos en madera. Por eso digo, si eso no acotaba un poco lo que podría ser una precisión de abarcar, decir, bueno, podría ser cuando decíamos, un galeón, ¿por qué no? Bueno, no. El tornillo, como tú decías, la rosca aparece en momentos tardíos del siglo XIX, o sea que sabemos que estamos hablando de un periodo un poco anterior. Pero también los pernos de material cuproso o de madera, como los que veíamos, se usan durante un tiempo bastante dilatado, digamos, en la historia, hasta periodos relativamente recientes. ¿De qué periodo concreto se trata en esta etapa del conocimiento? Es necesario medir los elementos estructurales. Cuando se habla de un galeón, o sea, nosotros generalmente planteamos una diferencia y muchas veces la gente tiende a pensar que cuando encuentra el resto de un barco de madera, ¿no?, como se trata de un galeón. Los galeones son barcos muy específicos, de un periodo cronológico muy específico de la historia, que se desarrollaban en un sentido de cruce transatlántico muy particular y están subrepresentados, o sea, prácticamente la probabilidad estadística de que existieran navegación de galeones en esta zona es muy baja, o sea que tampoco en consecuencia los restos de un naufragio, aunque sí sabemos que el imaginario, la gente quiere pensar cuando ve un resto de madera que se trata de un galeón. Puede ser otro barco o otra embarcación igualmente importante o mucho más interesante que un galeón, pero no necesariamente un galeón. ¿Por qué ustedes afirman de que a estas costas muy probablemente nunca llegó un galeón? Los galeones son barcos artillados, muy costosos, específicamente armados, que cumplían una misión particular de la conexión transatlántica, que se daba principalmente entre Cartagena y Sevilla, entre Cartagena y Cádiz, con una fecha muy particular, entre finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII, digamos. Y no era el tipo de embarcaciones de exploración de las primeras embarcaciones que tenemos acá en el siglo XVI, ni tampoco el tipo de embarcaciones ya más acostumbradas a una exploración y asentamiento del siglo XVII, del siglo XVIII. O sea, aquí no existían galeones como una práctica natural de la navegación. Eso es un mito más que... Por los datos que nosotros a veces hemos recabado por gente que ha ido a España, por ejemplo, dicen, ven una réplica de lo que fue la Santa María y dicen, realmente se asombran por la pequeñez de la misma. En este caso estamos viendo que los restos que aparecieron, simplemente un pedazo de esta embarcación, tiene unos 9 metros de largo por 5 de ancho. Quiere decir que es una embarcación de un porte importante. Bueno, sí, o sea, exactamente cuánto es no lo podemos decir hasta que no calculemos las medidas estructurales de las cuadernas y de los elementos náuticos.
Lo que sí a veces estamos desacostumbrados a ver es que una embarcación la vemos flotando, donde vemos la principal parte de la arquitectura náutica dentro del agua, ¿sí? Lo que vemos es una parte. Cuando nosotros vemos una embarcación fuera del agua, realmente nos impresiona la magnitud y el tamaño. Es un cambio de perspectiva. Si uno va a un astillero se puede dar cuenta de eso. Embarcaciones que a simple vista parecen pequeñas, cuando uno se aproxima a la parte que está sumergida, la parte que está, aunque sea un fragmento, es mucho más grande de lo que parece. Esa es la primera impresión en realidad, sin hablar de tamaños. Multicanal La Paloma.